En la lección de hoy vamos a estudiar la fisiología del sistema reproductor femenino y nos vamos a centrar fundamentalmente en lo que sería o en lo que es o en lo que se denomina ciclo ovárico. El ciclo ovárico o ciclo menstrual son una serie de cambios cíclicos, es decir, que se producen periódicamente, que van a afectar a todo el aparato reproductor de la mujer, tanto al útero como los ovarios, como a nivel vaginal, y a su sistema hormonal, cuyo objetivo de este ciclo es el preparar un gameto para una posible fecundación. En el caso de que esa fecundación no se produzca, aparece la menstruación. Bueno, pues aquí tenéis este esquema en el cual de alguna manera muy resumida quiere definir o quiere demostraros lo que es el ciclo ovárico o ciclo menstrual. El ciclo ovárico o el ciclo menstrual son un conjunto de cambios cíclicos en todo el aparato reproductor de la mujer, cuyo objetivo es la maduración y liberación del gameto femenino, que son los óvulos. Luego veis aquí el ciclo, veis como desde el ovario, este sería el útero y este sería la trompa de falopio, como desde el ovario en ese ciclo se va a ir madurando ese gameto una vez maduro se va a expulsar al exterior en forma de óvulo y el ovario va a volver con una cicatriz de haber tenido ese óvulo. Y ese óvulo puede seguir dos caminos diferentes. Una vez que se encuentran en la trompa se puede encontrar con el gameto masculino y producirse la fecundación y el embarazo de la mujer. En su defecto, pues aparece nuevamente una descamación de las paredes uterinas, que es la menstruación. Cuando el proceso es sin fecundación, este ciclo ovárico o menstrual mensual dura aproximadamente 28 días y se produce durante toda la vida fértil de la mujer, comenzando de manera variable entre los 13, los 14, los 15, incluso hasta los 16 años. Esa edad se le llama menarquia, que es la edad de la aparición de la primera menstruación. Insisto, entre los 13 y 16 años es totalmente normal y cesa esa menstruación, acaba el periodo fértil de la mujer entre los 45 y los 55 años, que se denomina periodo de menopausia. En el ciclo ovárico lo que se va a producir, como acabo de decir, es la maduración de una célula germinal inmadura, que se denomina folículo, que va a pasar por una serie de fases hasta que produce un gameto femenino maduro que se llama óvulo. Este esquema que tenéis aquí yo ya lo he puesto durante la explicación del sistema endocrino y demuestra lo que es el ciclo ovárico. Aquí tenéis lo que sería el ciclo ovárico propiamente dicho, que como veis tiene una serie de fases. Tiene una primera fase que dura en torno a 5 días, que estaría aquí situada al principio, aunque en el esquema lo ponemos al final, que es la fase de menstruación o regla. A esa fase de menstruación o regla en el ciclo ovárico le sigue otra fase, que es la fase preovulatoria, anterior a la ovulación. Os dais cuenta que esta fase preovulatoria va acompañada de pequeñas variaciones en las hormonas que se producen en la hipófisis y pequeñas variaciones en las hormonas que se producen en sangre y que va acompañada de unas manifestaciones en el endometrio, en la capa interna del útero. Bueno, pues esa sería la primera fase. La fase intermedia, que sería la fase de ovulación, que como veis es alrededor del día 14, donde se va a producir ya la salida de ese óvulo maduro. Eso se debe, como veis, a un aumento de las hormonas que se producen a nivel hipofisario y también a un aumento en concreto de los estrógenos previo en el estado o en el periodo de preovulación, y posteriormente a ese ciclo viene otro periodo que es el periodo de posovulación, donde las hormonas hipofisarias van a disminuir, donde la hormona que favorece el crecimiento uterino, que es la progesterona, va a estar en niveles altos y que lo que va a ocurrir es la degeneración en el ovario de donde ha estado depositado ese óvulo maduro. Todos estos fenómenos son los que se producen en el ciclo ovárico, que tiene como objetivo fundamental la maduración del folículo. 4 fases claramente diferenciadas: preovulación, ovulación, posovulación y menstruación o regla.
¿Qué ocurre en la fase de preovulación? Hemos dicho que se produce entre el día 5 y el día 14, entendiendo como día 1 el primer día en el que aparece la menstruación, y en este periodo de tiempo, tras la terminación de la menstruación, en la hipófisis empieza a aumentar la secreción de la hormona folículo estimulante y algunos folículos van a responder a esta hormona creciendo y produciendo estrógenos. Ahí tenéis en el esquema que os voy acompañando, pues lo que sería el útero con sus paredes uterinas, con su endometrio, lo que sería la trompa de falopio y esto sería el ovario. Y aquí vemos cómo el folículo, estimulado por la hormona folículo estimulante, va creciendo y va produciendo estrógeno. Al cabo de unos 10-12 días, el mayor de los folículos inhibe el crecimiento del resto que se cogen y se atrofian y este continúa durante 3 días su desarrollo en solitario adquiriendo mayor tamaño, adquiriendo un tamaño aproximadamente de 2 centímetros. Y a su vez las paredes internas del útero, del endometrio, también empieza a crecer. Y para favorecer la relación sexual aparece a nivel vaginal una gran cantidad de moco abundante, fluido, filante, que sirve para favorecer la fecundación. A estos días del ciclo femenino se llaman días húmedos y la temperatura basal, la temperatura corporal, la que se tiene cuando uno se pone el termómetro en la axila, es la temperatura normal que tiene cualquier humano. En el día 14 aproximadamente aparece la ovulación. La ovulación aparece como consecuencia directa del aumento de la secreción a nivel hipofisario de la hormona luteinizante, de la ALH. Este aumento hormonal hace que se libere el óvulo, ese óvulo va a dirigirse directamente hacia las trompas de falopio y se va a detener a nivel de su tercio externo, aproximadamente se va a detener por aquí. Y este proceso es lo que se denomina en concreto ovulación. Esta ovulación también va acompañada de un aumento de la temperatura en torno a medio grado y también se va a producir, como estáis viendo aquí señalado en el esquema, un aumento en el crecimiento del endometrio uterino. Una vez que ha pasado el periodo de la ovulación, viene el periodo de posovulación, periodo posovulatorio, entre el 15 y el 28 días, en el cual el óvulo, como hemos dicho, es recogido por la trompa de falopio y se va conduciendo ya lentamente por esa trompa hacia el útero. Las células de la pared del folículo se vuelven amarillas, por lo que forman una cicatriz que recibe el nombre de cuerpo lúteo. La palabra lúteo y la hormona luteinizante viene por ese color característico que le da. Y aquí puede ocurrir dos cosas. Una, que se produzca embarazo. Por lo tanto, hay un encuentro entre el óvulo y los espermatozoides y el cuerpo lúteo se va a mantener activo produciendo secreciones hormonales que ayudan al mantenimiento de ese embarazo o que no haya embarazo y entonces el cuerpo lúteo va a desaparecer, se atrofia de manera rápida, deja de producir las hormonas, la progesterona, se blanquea, ya no es amarillo, sino que coge un color más blanquecino y forma lo que en medicina se conoce como cuerpo albicans. Simultáneamente a este proceso empieza a disminuir el grosor de la pared uterina, se entiende que si no hay embarazo, el óvulo va a desaparecer, se va a destruir y el moco cervical, como ya no hay óvulo y ya no tiene por qué haber embarazo, pues entonces el moco cervical desaparece y aparecen lo que se denominan los días secos. El pico de temperatura que se producía en el momento de la ovulación, que aumentaba casi medio grado la temperatura basal de la mujer, también desaparece y se normaliza la temperatura. Y tras esto, pues si no ha habido embarazo, aparece la menstruación, que ya sabéis que dura de 1 a 5 o a 6 días, que no es otra cosa que la expulsión del endometrio, del menstruo, a través de la vagina. Termina con esa descamación sanguinolenta de esa pared uterina, con la aparición de la menstruación y dando comienzo al nuevo ciclo, porque os recuerdo que el ciclo empezaba con el primer día de la menstruación.
Aquí tenéis una imagen en la cual se ve reflejado directamente la evolución del endometrio según el momento del ciclo ovárico. Tenemos en primer lugar la menstruación, lo tenemos aquí puesto. Este sería el proceso de descamación del endometrio, puesto que no ha habido embarazo, sería la primera parte del ciclo menstrual o del ciclo ovárico. El periodo de preovulación o periodo preovulatorio, que veis que gracias a la aparición de los estrógenos va a producir un aumento en la profundidad y en la vascularización de las paredes uterinas. Veis cómo va ascendiendo el grosor y la vascularización de esas paredes, que termina con el día 15 con la ovulación, con la expulsión desde el ovario hacia la trompa de falopio del óvulo, del gameto femenino, a esperar si se produce fecundación. Ya el último periodo, que es el periodo posovulatorio, que va desde esa ovulación hasta que aparece nuevamente la regla en el caso de que no exista embarazo, pues veis que aquí es donde el cuerpo endometrial adquiere la máxima vascularización y la máxima profundidad, y a partir de este momento, si no hay embarazo, pues empieza a atrofiarse, empieza a degenerar, empieza a desaparecer para después ser expulsado durante el proceso de la menstruación. Aquí tenéis también dos esquemas que ya hemos visto, un ciclo ovárico donde veis cómo el primer día es el día de la regla, el día de la menstruación, aquí pone 7 días y aquí veis perfectamente cómo va detallando cuál es el ciclo que sufre el ovario, desde la maduración de los folículos hasta la ovulación entre los días 14 o 15, hasta la formación del cuerpo lúteo y el cuerpo albicans, que es el final. Y aquí una cosa que ya hemos visto, que es la relación que tiene el ciclo ovárico con la producción de las hormonas hipofisarias y con la producción de las hormonas ováricas. Y aquí lo que ya acabamos de ver, que es las variaciones del grosor del endometrio a lo largo del ciclo ovárico. ¿Cómo está regulado todo el sistema reproductor femenino? ¿Cómo logramos que esto se produzca cada 28 días y que se produzca tal y como la manera que ahí hemos visto? Bueno, pues el control de la fisiología del ciclo ovárico del aparato reproductor femenino es fundamentalmente hormonal. Va a estar controlada por dos hormonas hipofisarias, como ya hemos dicho, la hormona folículo estimulante, que estimula el crecimiento de los folículos ováricos hasta que madura el que va a expulsar el óvulo, el gameto madurado, y la hormona luteinizante, que desencadena la ovulación. Y junto con estas hormonas hipofisarias, pues también tenemos hormonas a nivel de los ovarios, fundamentalmente estrógeno y progesterona, los estrógenos responsables de los caracteres sexuales secundarios, y la progesterona, importantísimo, porque es la que estimula el crecimiento endometrial, que va a ser ese endometrio el primero que sea capaz de nutrir de manera adecuada y de formar una estructura futura que será la placenta para que se pueda desarrollar el nuevo ser en caso de embarazo. Veis que estas hormonas van a influir de manera cíclica y con aparición de picos de LH y con desaparición de estrógeno de progesterona cada 28 días. Además de que durante la misma relación sexual, durante el coito, interviene el sistema nervioso y la excitación sexual va a producir una serie de secreciones hipotalámicas que se traducen en la producción de unas contracciones a nivel uterino que facilitan la entrada de los espermatozoides por el cuello del útero y que de esta manera se produzca la fecundación. Luego, la regulación del todo sistema reproductor femenino en cuanto al ciclo ovárico es una regulación fundamentalmente de tipo hormonal. ¿Cuáles son las principales afecciones, las principales patologías que pueden afectar al aparato reproductor femenino? Bueno, pues una muy frecuente que sufren la mayoría de las mujeres se llama dismenorrea, que no es otra cosa que la aparición de reglas muy dolorosas. Las reglas generalmente suelen ser molestas, pero hay en mujeres que pasan de ser molestas a ser muy dolorosas. Bueno, pues cuando las reglas son excesivamente dolorosas, hablamos de que la mujer padece una dismenorrea. Otra patología son las infecciones a nivel vaginal
fundamentalmente por hongos, por cándidas, que son muy frecuentes, por bacterias o por algún protozoo unicelular como son las tricomonas. Ese conjunto de enfermedades reciben el nombre de vulvovaginitis y producen picor, producen eritema, escozor en los genitales externos y la aparición de un flujo feo en cuanto a que es maloliente y tiene un color y unas características no adecuadas. Y existe una enfermedad que es muy silente, que muchos de vosotros o vosotras no conocéis, que es la endometriosis. Mira, la endometriosis es una enfermedad que aparece con más frecuencia de la deseada en determinadas mujeres, que se caracteriza por la proliferación de endometrio fuera de la cavidad uterina. Aparece endometrio en las trompas de falopio o inclusive aparece endometrio, emigra endometrio a los trozos de intestino delgado o intestino grueso. ¿Esto qué ocurre? Pues que cuando ese endometrio crece, produce una gran inflamación a nivel intestinal o a nivel uterino o a nivel de los órganos que están situados alrededor del aparato reproductor femenino y van a producir mucho dolor y muchas molestias. Mirad qué foto más demostrativa de una chica con endometriosis. Aquí la tenéis cuando está en un proceso agudo de endometriosis con muchísimo dolor, con muchísimas molestias, y aquí cuando está en condiciones normales. Y eso se repite cada 28 días. Según va creciendo el endometrio por los influjos hormonales, pues va apareciendo. ¿Qué solución tiene esa? Pues difícil. Generalmente es una solución hormonal, intentando inhibir el crecimiento de ese endometrio que está localizado fuera de las paredes uterinas, o la única solución que queda es la extirpación de ese endometrio desde el punto de vista quirúrgico allá donde se sitúe, incluido el propio útero, dejando a la mujer en unas condiciones muy precarias para la reproducción. Parecido es una enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria pélvica, que es la inflamación del peritoneo de causa ginecológica que produce numerosos dolores abdominales, muy parecido a la endometriosis. El prolapso uterino, que es más propio de mujeres muy mayores, que sufre una caída uterina porque ese útero se ha hecho muy grande, porque ha tenido varios embarazos, y cae sobre la vagina y protruye, inclusive hace protuberancias sobre la vagina, y se ve perfectamente como los genitales internos pues se hacen externos por ese prolapso uterino. Y nos queda al final la principal afección en frecuencia del aparato reproductor femenino, que es el cáncer de mama. El cáncer de mama es la patología más prevalente, el tipo de tumor más frecuente en las mujeres, que son descubiertos bien de una manera casual por el médico cuando hace un reconocimiento preventivo o en la propia autoexploración de mama, y que produce cierta mortalidad. Hoy, gracias a los procesos de la mastectomía radical, y en algunos casos que no hace falta, simplemente con la extirpación precoz de ese tumor, pues se logra la curación de la mujer, y sobre todo que no produzca esa alta mortalidad que producía al principio. Y como veis, los efectos psicológicos que puede tener la mujer al ser intervenida de una mastectomía bilateral, pues se pueden remediar con la cirugía plástica o simplemente teniendo una preparación psicológica positiva hacia ese hecho. Hábitos saludables para tener un aparato reproductor femenino en condiciones y no tener muchos problemas, pues mirad, son muy parecidas a las que hemos dado para el masculino. Una higiene diaria y adecuada de los genitales externos va a ser fundamental. Un consejo a nivel general, que evitéis el cambio de ropa interior o de bañadores con vuestras madres, con vuestras amigas, con vuestras hermanas. Hay que hacer una referencia a no abusar de la analgesia durante la regla, es decir, que si duele un poquito, pues hay que ser un poquito tolerable al dolor, y en vez de probar siempre con ibuprofeno 600 o con enantium de mucha más potencia, pues empezar con paracetamol o empezar con ibuprofeno 400 para ver si se puede tolerar ese dolor con menos dosis de analgesia. Como dijimos en el caso del varón, pues evitar la promiscuidad sexual y utilizando siempre métodos anticonceptivos de barreras como el preservativo para evitar la enfermedad de transmisión sexual. Y, como siempre, ante cualquier modificación, ante cualquier anormalidad genital, ante cualquier cosa que no entendamos, consulta
con tu padre, consulta con tu madre, consulta con vuestro ginecólogo o consultar con el médico de atención primaria.